Eh, Nosotros decimos que las ollas comunes son una forma de resistencia colectiva a la pobreza y al modelo de desarrollo que tiene el país. Y al mismo tiempo es un grito que demanda que la alimentación sea considerada como un derecho humano fundamental y sea incorporada explícitamente en la constitución política del país. Este derecho no está explícitamente incorporado en la constitución política como muchos otros derechos que se encuentran ausentes en esta constitución y que demandan entonces desde las ollas comunes su constitucionalización. Yo soy parte del equipo técnico de la red de ollas comunes, acompañamos a la organización de las ollas comunes desde casi sus inicios, juntamente con otros compañeros y compañeras que vienen de distintas organizaciones, instituciones, con distintas especialidades, y que nos encontramos ahora en este espacio trabajando con las compañeras. Seguimos a la siguiente lámina, por favor. Están ustedes proyectándolo, ¿cierto? Ya. Pasemos a la siguiente, por favor. Ok. Como bien ha dicho Abilia, la historia empezó con las banderas blancas. ¿Quién ideó lo de las banderas blancas? No tengo idea, pero lo cierto es que en muchos barrios populares empezaron a multiplicarse las banderas blancas en en la tercera y cuarta semana del mes de marzo del año 2020, después de que se da la orden del confinamiento como una estrategia para enfrentar al COVID. Y los barrios en los que surgen las primeras banderas blancas son los barrios que se encuentran en las partes más altas de las limas, en aquellos lugares en donde muchas de las familias, muchas de las personas ni siquiera se encontraban identificadas como parte de la población vulnerable, no eran parte del sismos. Entonces ahí empiezan a multiplicarse las banderas blancas y cuando las banderas se multiplican, se comunican entre ellos y empiezan a surgir las primeras ollas comunes. Pasamos a la siguiente, por favor. Estas ollas comunes surgen en barrios en donde la emergencia sanitaria inmediatamente, casi mecánicamente, da paso a la emergencia alimentaria. Y surgen en un contexto en el que se acentúa la pobreza y hay aproximadamente 10 millones de pobres, incrementan el nivel de pobreza, se incrementa el número de desempleados a 6 millones de desempleados, se acentúa la constatación de que este país es un país donde la informalidad bordea el 75% y donde descubrimos que el Fondo Mundial de Alimentos había detectado que en el Perú hay 4.5 millones de peruanos y peruanas que diariamente tienen dificultades para acceder a los alimentos. Una buena parte de estos 4.5 millones de peruanos y peruanas se encuentran en las ollas comunes. Seguramente otras están en el vaso de leche, en los clubes de madre, en los comedores. Pero hay también gente que no está organizada y que también sufre consecuencia del hambre. Y descubrimos que el Estado no tiene capacidad de reacción. Si hay un terremoto, al día siguiente o en el mismo momento hay una reacción, porque el terremoto genera una emergencia, una situación de emergencia. Y se activan el conjunto de organismos del Estado para dar una respuesta inmediata al terremoto. Este era un terremoto alimentario. Surgió espontáneamente, surgió frente a la imposibilidad de alimentarse en cada familia y a la necesidad de darle una respuesta colectiva. Y sin embargo, el Estado en sus distintos niveles no tuvo una capacidad de reacción.
Las ollas empezaron a funcionar básicamente sobre la base de la solidaridad que se tejió entre ellas mismas. Empezaron a juntar lo poco de recursos económicos que tenían para poder multiplicar la posibilidad del rendimiento de esos recursos a fin de atender a la alimentación de sus familias. Pero al mismo tiempo se desplegó una solidaridad ciudadana. Muchas compañeras salían con sus baldecitos, con sus bolsas a las carreteras, a las avenidas principales para pedir apoyo, y hubo una respuesta felizmente solidaria de quienes tenían posibilidad de circular en medio de la emergencia. Tuvieron que romper el miedo. Y ahí hay un lema que ellas han empleado: ni el COVID ni el hambre nos puede vencer ni nos puede matar. Tenemos que vencerlos, tenemos que enfrentarlos. Y salieron, como ha dicho Abilia, a recopilar alimentos, salieron a recoger los diversos recursos que pudiesen permitirles parar la ola. Tuvieron que organizarse. En el mes de junio se juntan directivas de 6 distritos, donde todavía no estaba estructurada una organización, y constituyen lo que hoy conocemos como la Red Metropolitana de Ollas Comunes. Con 6 distritos, donde Abilia todavía en ese momento no era la presidenta de la Red de Ollas Comunes de San Juan de Lurigancho, sino eran básicamente activistas de las ollas comunes que se articulan, y empieza un proceso organizativo y una acción de búsqueda de visibilización de su existencia para que el gobierno pueda darse cuenta que existen y pueda responder a esa emergencia alimentaria. Recién el 16 de septiembre del año, ahí está mal la fecha, 16 de septiembre del año 2020, el gobierno otorga 22 millones de soles para que se atienda por 3 meses a las ollas comunes, usando como marco normativo una norma que hasta ahora sigue vigente y una norma que nosotros, que es el decreto legislativo 1472, que plantea atender en la emergencia a población vulnerable. Y la población vulnerable no solo son las ollas comunes, también es parte de la población vulnerable otros sectores, por ejemplo, los miembros de la OMAPEP, las poblaciones que se encuentran aisladas en las zonas de sierra y de selva. Hay distintos sectores que están identificados por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social como parte de la población vulnerable. Entonces, cuando se dan los 22 millones de soles, se saca un titular que dice 22 millones de soles para las ollas comunes. Pero no necesariamente esos 22 millones de soles fueron directamente a las ollas comunes, fueron a todos los segmentos de población vulnerable. Una parte de esos 22 millones de soles llegó a las ollas comunes. Y eso en función de aquello que habían detectado como ollas comunes las municipalidades. Y entonces habían algunas municipalidades que no reportaron existencia de ollas comunes porque no habían salido de las fronteras de su instancia municipal. No conocían la existencia de las ollas. No todos los distritos reportaron existencia de ollas comunes. Y se entregó a quienes lograron reportar la existencia de ollas comunes. No se había logrado en septiembre todavía mapear al 100% de las ollas comunes. El primer registro de ollas comunes que se hace desde la red de ollas comunes en alianza con la Municipalidad Metropolitana de Lima y en alianza con 2 instituciones que despliegan a sus voluntarios, que son Techo y Senca. Y el primer registro en junio del 2020 solo daba cuenta de más o menos 450 ollas comunes. Eso era lo que nosotros habíamos registrado, pero no necesariamente lo que existía en ese momento.
Esos fueron, en la práctica, los que poquito a poco creciendo fueron atendidos con los 22 millones de soles, o con parte de esos 22 millones. La visibilización que desarrollan ellos hace que se pueda destinar nuevos recursos, pero esos han sido insuficientes y se han dado en el marco de esa norma. Pero se han dado para que las municipalidades distribuyan los alimentos y entonces las municipalidades han hecho el entendimiento que les ha parecido respecto de la normativa de la 1472 y algunas veces han entregado a ollas y otras veces han entregado a otros. Pasamos a la siguiente, por favor. La siguiente presentación, por favor. Ya. En ese contexto, podemos decir, ¿dónde están las ollas? Las ollas están en las zonas más altas de las áreas empobrecidas. En estas zonas existen actualmente 2.447 ollas comunes, donde se atienden más o menos 255.000 personas de manera diaria, en el mejor caso de lunes a viernes. En otros casos, 2 o 3 veces a la semana. En estos lugares donde están las ollas comunes, no había vaso de leche, no había comedores, no había clubes de madre. En el 61% de los asentamientos donde hay olla común, no existía ningún tipo de estos organismos de atención alimentaria. Como bien ha dicho Abilia, estos se encuentran en las zonas ya más o menos consolidadas. Hasta ahora el 56% autogestiona sus alimentos. En estas zonas donde están las ollas comunes, solo el 17% tiene acceso a agua potable y a alcantarillado. Tienen que acarrear agua, tienen que usar silos o letrinas, y solo el 37% tiene acceso a luz domiciliaria de manera estable. La mayoría de ellos jala corriente de manera provisional. No tienen un local, surgieron espontáneamente, entonces no tenían local para olla común, entonces muchas de ellas funcionan en la calle o funcionan en locales prestados por algunos de los integrantes de la olla común y con suerte algunos en el local comunal que les ha prestado la comunidad. Hasta ahora el 81% cocinan con leña y cuando pueden con gas. Eso se está revirtiendo de a poquito, ¿no? Porque se está constatando los daños que genera cocinar con leña. Es más, el día de ayer nos hemos reunido y hemos dicho que vamos a solicitar al Ministerio de Salud que haga una evaluación sanitaria de las compañeras que se dedican a la cocina de manera más o menos permanente y cocinan con leña para saber exactamente qué tipo de enfermedades tienen las compañeras. Cuidado que acá hay médicos que están escuchando, sería bueno, y creo que también médicos que trabajan en el sector salud, sería bueno que se desarrolle un estudio, una evaluación sanitaria de las compañeras de las ollas comunes, en especial de aquellas en las que hasta ahora se cocina con leña, para ver los impactos que tiene en su salud y para ver el tratamiento que permita revertir esos impactos. El 56% cocinan 5 días a la semana. Y solo el 31% cocinan 6 días. El domingo casi nadie cocina. El domingo hay que resolver el asunto como se pueda y como en cada familia. El 56% solo prepara almuerzo, con lo cual podemos decir que en esos lugares hay una sola comida al día. No hay desayuno y no hay cena. Y en muchos casos la gente lleva su almuerzo, come un poco en el almuerzo y deja un poco para la cena. Pero esa ración era solo una ración de comida, que lo parten para poder comer 2 veces al día. Esa es una situación dramática.
En estas ollas comunes, de acuerdo a los datos que tenemos, el 23% de ellos son menores de 5 años. El 9% son adultos mayores de 60 años. 2.4% tienen algún grado de discapacidad. El 2% son mujeres que se encuentran embarazadas. Y hay 2.3% de personas con enfermedades crónicas. Pasamos a la siguiente, por favor. Lo que han logrado las ollas hasta ahora. Primero que nada, uno de los logros más importantes, a mi juicio, es su organización. Han logrado articularse como red de ollas comunes en 17 distritos de Lima metropolitana. ¿Solo en esas hay ollas? No, hay ollas también en otros sitios, pero ahí todavía no logran organizarse como una red. Estas 17 bases distritales se han articulado en la red metropolitana de ollas comunes. Tienen un consejo directivo, de la cual Abilia es la vicepresidenta y Fortunata Palomino es la presidenta. Un consejo directivo compuesto por 15 cargos. Y creo que ese es uno de los primeros y principales logros, porque esa organización ha desencadenado los otros logros. Esa organización ha logrado visibilizar a las ollas comunes como una red solidaria de alimentación y ha logrado que el gobierno nacional destine en un primer momento 22 millones de soles, como les comenté, en el mes de septiembre del año 2020, 11 millones de fondos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y 35 millones de una transferencia del Ministerio de Economía y Finanzas en enero del 2021, luego de que la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, haciendo eco de las demandas de las compañeras de las ollas, sustentara la propuesta presupuestal que desde las ollas comunes preparamos. Lamentablemente la sustentación no tuvo el respaldo en la votación de parte de la mayoría de los miembros del Congreso y no se pudo contemplar el monto que solicitábamos, que era más o menos de 300 millones de soles en el presupuesto 2021 asignado para las ollas comunes en el marco de una norma legal que también promovió la propia presidenta del Congreso, que era la de el reconocimiento y el registro de las ollas comunes. En el presupuesto 2022 se ha sacado 54 millones de soles, pero todo eso en el marco de este decreto legislativo 1472, que no solo atiende a ollas, sino atiende a otros sectores. Se han sacado varias normas legales. La ley 31.12.6, que reconoce a las ollas comunes y declara de necesidad pública e internacional la asignación de recursos para ellas. Esa fue la ley que se sacó con Mirta Vázquez. Una resolución del Ministerio que plantea que establece mecanismos de asesoría y acompañamiento del MIDIS a las municipalidades y que plantea también la instalación de comités de transparencia y acompañamiento como instancias que permitan ver que las cosas se hagan bien. Instancias que lamentablemente no han logrado hasta ahora el objetivo que se han propuesto. Últimamente se ha sacado la ley 31.458, la que se conoce como la ley de ollas. Esa ley está en un proceso de reglamentación y nosotros hemos pedido que se reglamente con participación de las ollas comunes y estamos demandando que el reglamento esté listo para el 9 de junio, que es el plazo que tiene previsto para tener el reglamento. Su reglamentación es importante porque eso permitirá que se le asigne presupuesto finalmente a las ollas comunes de manera directa. También ha salido la ley número 31.477, que es una ley que ha sido construida por las ollas comunes, acogida por la congresista Sigrid Lazar y hoy convertida en ley. Es la ley que promueve la recuperación de alimentos en los mercados de abasto. Y es que no es posible que en un país con tanta hambre se bote 12 millones de toneladas de alimentos todos los años. No es posible que en el mercado de Santa Anita se bote 60 toneladas de alimentos, buena parte de ellos, casi el 60%, todavía utilizables.
Y entonces las ollas comunes han hecho la experiencia de recuperar alimentos. Han ido de manera espontánea a Santa Anita, han ido de manera espontánea a los camales para recuperar sangre, al mercado de frutas. Y entonces esa experiencia demandó que la red de ollas haga un plantón y exija que las ollas comunes puedan recuperar alimentos de manera organizada, en convenio y entendimiento con los miembros del directorio del mercado de Santa Ana. Hasta hoy solo están recuperando 6 distritos, como lo ha dicho la Biblia, y estamos en estos momentos discutiendo la posibilidad de firmar un convenio que abra las puertas para que los 17 distritos recuperen alimentos. Solo en el distrito de Independencia se ha recuperado más o menos 9 toneladas de alimentos en las 3 oportunidades que han ido a recuperar. Y eso son alimentos frescos, porque lo que da Carihualma son alimentos procesados. Son arroz, azúcar, menestras embolsadas y son leche, atún, ¿no? Pero no hay zapallo, no hay papa, no hay tomate, no hay cebolla. Eso que es fundamental para la alimentación no está en el paquete que brinda Carihualma. Eso que no está ahí, lo recuperan o lo compran las compañeras, porque eso es fundamental si queremos hablar de alimentación saludable. Y entonces, esta ley que tiene que ser reglamentada por el Ministerio de Desarrollo Agrario, y también tiene un plazo de reglamentación, es una ley que ha sido impulsada, gestionada por la red de ollas comunes y es un logro suyo, como la ley de las ollas comunes. También, producto de la exigencia de la red de ollas comunes, se ha logrado que el Fondo de Inclusión Social Energética incremente su presupuesto y pueda otorgarle el vale de gas, un subsidio de 25 soles al valor del gas para que las ollas comunes puedan cocinar con gas. ¿Cuántos vales le van a dar por mes? 4 vales. No es todo lo que necesitan, pero es algo, como se diría, para poder avanzar en el cambio de los insumos para cocinar. En vez de que se siga cocinando con leña, pasar a cocinar con gas. Y ahí yo les planteo a ustedes impulsar una campaña de solidaridad con las ollas comunes, porque la exigencia para que las ollas comunes puedan acceder al vale de gas es que tengan cocina a gas, muchas de las cuales no lo tienen, y que tengan balones de gas. Si le van a dar 4 vales, necesitan 4 balones de gas. Y ellas no los tienen. Si entre los vecinos que ustedes conocen, ahora que se ha instalado el gas, tienen guardadito su balón de gas, ya saben dónde pueden llevarlo, a una olla común. Y así ayudar a que esa olla común empiece a cocinar con gas y no con leña. Pasamos a la siguiente, por favor. El hambre sigue y las ollas cocinan propuestas de solución. Esa es la riqueza de esta organización. Que frente al hambre, no solo dicen necesitamos comida, sino plantean formas de conseguirla, plantean propuestas, ¿ya? Porque reconocen que la crisis alimentaria que se avecina va a golpear a un vasto sector, pero va a golpearlas principalmente a ellas, porque los que más sufren con las crisis son los empobrecidos de nuestro país, aquellos a los que el modelo de desarrollo excluye. Y ellas, conscientes de eso, dicen, a esto no le podemos solo ir con plantón, solo con lucha, sino tenemos que ir con propuesta. Entonces ellas cocinan sus propuestas. Seguimos, por favor. Y en esa línea, la red de ollas comunes está avanzando en el encuentro presencial, donde quieren que el Estado reconozca que la alimentación es un derecho humano fundamental
y se constitucionalice. Pero también quieren que el Estado reconozca que desde muchísimos años atrás el Estado tiene una deuda ética alimentaria con 4.5 millones de peruanos y peruanas. Y que es necesario que el Estado salde esa deuda ética. Pasamos, por favor. Entonces, frente a esa situación, nosotros desde el equipo técnico y la red de ollas comunes planteamos 15 acciones prioritarias como acciones urgentes para paliar el hambre y para abrir otras oportunidades a las compañeras de las ollas comunes. Pasamos a la siguiente. Levantando como consignas centrales la necesidad de reducir el hambre, promover la producción sostenible, garantizar alimentación saludable e incorporar el derecho a la alimentación en la Constitución política, nosotros planteamos, primero, que eso pase por garantizar presupuesto público alimentario. Y que ese presupuesto público alimentario se logre desarrollando 3 acciones. Primero, declarar de verdad la emergencia alimentaria, de acuerdo con lo que se estableció en la Ley 31.360, pero hacerla efectiva. Y si se declara la emergencia alimentaria, hay que atenderla presupuestalmente. Implementar un enfoque de ayuda humanitaria para la emergencia alimentaria, porque eso es lo que se hace cuando hay un terremoto. ¿Qué se abre? Se abre un programa de ayuda humanitaria. Estamos en emergencia alimentaria, entonces lo que debe hacerse es implementarse ese enfoque para atender rápidamente la acción que se mantiene en emergencia. Diseñar entonces un programa alimentario temporal. Las ollas se reconocen como una respuesta temporal al hambre. Muchas de las compañeras de las ollas no tienen como aspiración convertirse en comedor. No tienen como aspiración quedarse permanentemente cocinando. Lo que ellas dicen es que se empiece la reactivación desde abajo y desde nosotras. Queremos recuperar el trabajito que teníamos, el cachuelo que teníamos. Queremos ser parte de la población económicamente activa. Y en esa línea es que dicen, nosotros queremos que se diseñe un programa de apoyo alimentario de carácter temporal, no de carácter permanente. Aquellas que, a pesar del diseño, quieran mantenerse permanentemente, tendrán que acogerse a las normas que les permitan convertirse en comedor. Pero la mayoría de ellas apuestan por ser parte de la población económicamente activa y poder recuperar la posibilidad de cocinar en sus respectivos hogares. También planteamos como un eje central la coordinación de la donación de alimentos. Hay una ley que promueve la donación de alimentos, pero como la ley se hizo básicamente a exigencia de las grandes empresas, como siempre se hacen las cosas en este país, para que se descuente impuestos por la donación que ellos hagan, y no se precisó qué tipo de alimentos podrían donar. Entonces, por ejemplo, en algunas ollas comunes de Caraballo, una empresa que no voy a decir su nombre, les regaló chisitos, les regaló gaseosa. Y luego fue a la SUNAT para pedir el descuento de eso que regaló, de eso que donó. Y entonces nosotros lo que decimos es que hay que modificar la ley de donaciones, haciendo que se garantice que las donaciones sean donaciones de alimentos que no sean con octógonos, que no sean ultraprocesados, que sean alimentos que ayuden a nutrir, que ayuden a combatir la anemia, la desnutrición y la tuberculosis. Planteamos que se establezca una mesa de trabajo con la participación del gobierno, las empresas, la sociedad civil, la iglesia y la cooperación para poder fortalecer estos mecanismos de donación. Tenemos en estos momentos, por ejemplo, una alianza que hemos establecido desde la red de ollas y el equipo técnico con Cáritas
Cáritas ha logrado canalizar donación de pollos, donación de alimentos para las ollas comunes. Incluso las ollas y Cáritas se han solidarizado con las familias que fueron afectadas por el derrame de petróleo en Ventanilla. Han ido hasta esas zonas, se han solidarizado activamente y decimos, hay que trabajar en una mesa la necesidad de hacer donación de alimentos que nutran a la gente. Y eso implicaría que tengamos diseñado e implementado una estrategia nacional de donaciones. También planteamos que se incentive como una política la recuperación de alimentos. Como dije hace un rato, no se puede perder 12 millones de toneladas de alimentos en el país cuando hay tanta. Y entonces hay que promover la recuperación de alimentos en mercados mayoristas, en los mercados de abastos de los distritos. Y en esa línea, junto a la ley y a la exigencia de su reglamentación, estamos planteando la necesidad de que el municipio metropolitano apruebe una ordenanza de recuperación de alimentos. Ya la ordenanza ha sido, cuenta con opinión favorable, falta que se agende para que sea debatido en la sesión de consejo. Esperamos que lo puedan hacer. Necesitamos tener una información permanentemente actualizada sobre pérdidas y desperdicios de alimentos para que esos reportes permitan tener claro las políticas que permitan hacer la recuperación y tener reportes que nos permitan decir, oye, esto se tiene que corregir. Necesitamos apoyar la agricultura familiar urbana. Ahí estamos planteando que urge que el Congreso de la República haga suyo la necesidad de tener una propuesta de ley de agricultura urbana y reglamentar la moratoria de los transgénicos, controlar el uso de los plaguicidas y promover el uso de biofertilizantes y la producción agroecológica. La red de ollas comunes en estos momentos a nivel de Lima Metropolitana es parte, por ejemplo, de espacios que articulan a agricultores agroecológicos del Valle del Chillón, así como también del Valle del Luna. El Fortunata es parte del consejo directivo donde está, de un espacio que está presidido por la presidenta de la Federación de Trabajadores de Campesinos, que son parte de la Confederación Nacional Agraria. Está junto con agricultores agroecológicos y estamos formulando mecanismos para generar puentes entre los que hacen producción agroecológica con las ollas comunes. Implementar cadenas cortas para el abastecimiento de las ollas comunes. Ahí estamos trabajando posibilidades de nexo con los productores agrarios. Para eso nos está ayudando Cáritas. Estamos en estos momentos recogiendo datos respecto de la cantidad de productos que se consumen en las ollas comunes a fin de poder cuantificar la demanda y poder ponernos en contacto con las ollas, con los productores agrarios y poder comprar a los productores agrarios de manera directa. Y ha habido un intento de hacer eso con productores de papa de Huánuco que ofrecieron su producto a 2.5 céntimos el kilo. Se comprometió el Fondo Mundial de Alimentos con el transporte, por tanto el transporte estaba subsidiado y podíamos tener papa al precio puesto al precio de chacra puesto en las ollas comunes. Y ahí, por ejemplo, hubo un rico debate que muestra la capacidad solidaria de los empobrecidos de este país. Las compañeras de las ollas dijeron 2.5 céntimos es muy poquito. Estaríamos explotando a los agricultores. Mejor le pagamos 50 céntimos por kilo. Y los productores dijeron, mejor 40. Ese tipo de discusión que muestra la solidaridad entre los empobrecidos, muestra la calidad de quienes están peleando por cambiar esa situación de hambre en el país.
Nosotros decimos que hay que articular las acciones de las ollas comunes en sus respectivos territorios. Y en esa línea queremos que las propias organizaciones del Estado también se articulen entre ellas. Hemos logrado que se constituya una comisión multisectorial donde está el Ministerio de Desarrollo Agrario, está el Ministerio de la Producción, está el Ministerio de la Mujer, están 7 ministerios. Y les hemos dicho, no vengan cada quien con su programita, no vengan cada quien diciendo, podemos hacer esto si es que nos dan presupuesto, vengan con ideas, con propuestas que tengan una mirada integral, vengan mirando integralmente su ministerio y diciendo cómo pueden sumar con otros ministerios. Y existen experiencias bien interesantes. La relación que se tiene con el Ministerio de la Producción y el programa A Comer Pescado, que logra poner en contacto a los pescadores artesanales con las ollas comunes. Y que ahora está abriendo espacio para poder capacitar a las compañeras de las ollas comunes en cómo curar el pescado. Es decir, cómo trabajar pescado seco salado, cómo transformar el pescado. Y si eso saben, pueden hasta generarse empleos. Están capacitándolos en el viscerado, en el tratamiento adecuado de los productos hidrobiológicos. Esas cosas se pueden hacer si es que el Estado se acerca y abre las puertas para poder dialogar. Hemos firmado un convenio con el Ministerio de la Mujer y estamos próximos a firmar convenio con el Ministerio de la Producción. Tenemos reuniones quincenales con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Eso se puede hacer porque hay una red con propuestas y hay una red con fuerza social, con una fuerza organizada abajo y con propuestas arriba. Y les hemos dicho de manera directa a los miembros de este espacio, queremos que nos abran espacio para discutir con ustedes la propuesta que hoy estoy presentando, la propuesta de las 15 acciones. Queremos que las ollas comunes sean espacios donde se come saludable. Ser pobres no quiere decir llenar la barriga solamente, sino todos van a ser gorditos como yo. Es promover la alimentación saludable. Y en esa línea queremos promover entornos alimentarios saludables y el consumo de alimentos saludables en las ollas comunes. Por eso es que queremos llegar a un acuerdo, por ejemplo, con los dueños de los camales de pollo. Ellos desperdician diariamente 20.000 litros de sangrecita, lo botan y contaminan el medio ambiente. Y decimos, ustedes, SENASA, DIGESA, en una alianza, hagan un tratamiento adecuado de la sangrecita y la sangrecita que llegue a las ollas comunes para combatir anemia, desnutrición y tuberculosis, para hacer alimentación saludable. Las compañeras ya saben hacer hasta dulces de sangrecita. Entonces hay que motivarlas, apoyarlas y consolidar la necesidad de que lo que le llegue sean alimentos que les permitan consumir alimentos saludables. Garantizar el etiquetado frontal de transgénicos en los alimentos. Fortalecer las capacidades en preparación de alimentos saludables. Tenemos alianzas con Nutriedúcate, con universidades como la Universidad Cayetano Heredia y otras que tienen facultades de nutrición, que están dispuestas a ir a alimentar. Hay compañeros que hacen, que promueven la alimentación, ¿cómo se llama esto? Ya me acabo de olvidar, háganme recordar, esto la alimentación que no come productos animales, sino básicamente vegetales. Vegano. Los veganos tienen una riquísima experiencia. Justo en la olla común de Avilia han desarrollado un conjunto de actividades. Y en otras ollas, las ollas están dispuestas, están abiertas a aprender otras maneras de alimentarse. Yo les diría a ustedes, acérquense a las ollas, visítenlas, compartan sus saberes. Estas son las 15 propuestas que nosotros estamos planteando
desde la red de ollas y el equipo técnico, y vamos a discutirla en el encuentro metropolitano presencial de las ollas comunes. Ese encuentro metropolitano va a tener 6 encuentros previos, dos por cada lima. Y al encuentro metropolitano, hasta ahora por lo menos, se ha comprometido a asistir la ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Vamos a invitar a otros ministros y esperamos que estén presentes y puedan conocer y puedan abrir debate y ojalá aprobar estas 15 acciones como acciones públicas. Pasamos a la siguiente. Ellas, desde estos lugares, dicen: al COVID y al hambre lo enfrentamos con organización y solidaridad entre los empobrecidos. Ellas seguramente los esperan con los brazos abiertos. Y nosotros, si ustedes se quieren sumar, los esperamos también, el equipo técnico, porque manos y cabezas faltan siempre cuando se trata de cambiar las cosas en este país. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, compañero Samuel, por esta brillante exposición. En realidad, definitivamente hay algunos aspectos ligados al aspecto no solamente